Imagínate estar sentado o sentada en un restaurante compartiendo la mesa con un chef, un economista, una diseñadora, un tallador de madera y un empresario. Un chef pensaría en cómo se ha preparado la comida. Un economista estaría pensando por qué las cosas cuestan lo que cuestan. El diseñador de sonido estaría tal vez pensando cómo sería más fácil escuchar a la persona de al lado. El tallador de madera estaría pensando cómo hicieron la mesa. Y un empresario tal vez estaría pensando en por qué trajeron el plato fuerte antes que la ensalada. La mente solo puede captar información cuando tiene los receptores para hacerlo. Lo que sabes determina de alguna manera lo que ves el mundo. Y cuanto más sabes, mientras más perspectivas tienes del mundo, el mundo crece. Esto aplica igual para la salud. Vemos la salud como nosotros somos. Las experiencias que hemos tenido, los estudios que hemos cursado, los lenguajes que hemos recibido, las creencias que hemos interiorizado. ¿Cómo vamos a construir más salud si los actores que creamos la salud estamos viendo todo desde nuestra propia perspectiva? Volvamos a nuestro restaurante. ¿Cuántos mundos están sucediendo en este momento? Imagínate todo lo que podríamos averiguar sobre el tipo de copa que se está usando para el agua, o las lámparas, o la ropa, quién la hizo, dónde, con qué tela, con qué pintura, con qué tipo de trabajo. Para los que nos volvimos padres y madres en este siglo, de verdad nunca te imaginas todos los productos que hay para bebés. Tan solo para escoger una carriola, puedes pasarte días y semanas enteras leyendo reviews, hablando con amigas, hablando con amigos, para ver la que vas a comprar. Que si tiene techito, qué tan grande, que si tiene para detener vasos, que si el adaptador funciona para la silla del coche, que si tiene bacinet, que si cabe en tu cajuela, que si la puedes subir al avión, que qué va a pasar cuando tengas un segundo hijo. Realmente el nivel de profundidad en todo lo que vemos, compramos, hacemos, es insondable. De verdad que hay muchos mundos en este mundo. Entonces yo te pregunto, reflexiona en esta siguiente respiración. ¿En qué piensas cuando piensas en salud? Normalmente cuando pensamos en esta palabra, pues nos imaginamos hospitales, nos imaginamos médicos, nos imaginamos medicamentos. Y claro, la salud tiene que ver con todo eso. Pero para muchos de nosotros también nos queda claro que la salud no solamente es acceso a servicios de salud y a médicos, también es la unión entre el mente y el cuerpo, o es el equilibrio de todas las esferas del bienestar, físico, emocional y social. Claro, esas nos quedan obvias, pero también qué tal el bienestar intelectual, el ocupacional, el financiero, el medioambiental. Para otros, la salud no es otra cosa más que el bienestar mental, ¿no? Han vivido a lo mejor con tanta ansiedad o con tantos problemas que la ausencia de bienestar mental es prácticamente definición de enfermedad. Y eso también es la salud, pero la salud también es vivir en un lugar seguro, poder tomar agua limpia, respirar el aire limpio. Y también todos sabemos que tiene que ver con las decisiones de estilo de vida y tus hábitos, cómo duermes, cuánto ejercicio haces, cómo te estás nutriendo. La salud también tiene que ver con nuestras células y tiene que ver también con nuestros genes. Y al mismo tiempo tiene que ver con las opciones que se nos dan en nuestra comunidad para poder comprar productos o servicios que puedan afectar o no nuestro bienestar. Y por eso tiene que ver con nuestra organización social y hasta ocupacional. Y en ese sentido, pues tiene que ver la salud con el comercio exterior, con cadenas de suministro, con sistemas económicos, con políticas públicas, con temas de oferta y demanda. Y la salud también tiene que ver con la educación, también tiene que ver con lo que nos decían en la escuela, lo que nos decían nuestros padres o lo que vemos en la televisión. Si en México el hecho de que haya 8 de cada 10 policías tengan sobrepeso, pues no nada más es cuestión de que son unos flojos y glotones los policías. Tenemos que ver cuánto ganan, cuáles son sus rutinas de trabajo, tal vez qué tan lejos viven de sus casas, de su trabajo, qué productos están disponibles en las esquinas de las calles donde ellos trabajan. Como veremos, es muy fácil culpar a los individuos por tomar malas decisiones, pero desatendemos las causas sistémicas que son tal vez más potentes. Entonces la salud también se puede ver como un tema de justicia social. Entonces, como vemos, la salud son muchas cosas al mismo tiempo. Y esto no quiere decir que hay muchas saludes, pero tampoco que hay solo una. Esto realmente es difícil de pensar. Y la verdad es que no tendríamos por qué pensar de esta manera interconectada y multidimensional porque no nos han educado así. Y no hemos ejercitado esos músculos mentales y de lenguaje para poder comprender las realidades desde las múltiples dimensiones que éstas tienen. Por eso a mí me encanta y soy muy partidario de este pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué son todas estas palabras? Créanme que no quiero sonar complicado, por eso las vamos a explicar. El pensamiento complejo, a veces decimos, no, eso está complejo, como decir si estuviera difícil.
Pero realmente complejo viene del latín, complexus, que significa que todo está conectado. O sea, no solo la mente y el cuerpo están conectados, o el hombre y la naturaleza. También está conectada la biología de la cultura, la genética de la política, la enfermedad está conectada al lenguaje y las palabras que utilizamos. Entonces, ¿de qué manera el mundo cultural, el mundo físico que tocamos, el mundo biológico que a veces vemos en los microscopios, están relacionados en los temas de salud? Aquí vemos dos diagramas, la complejidad de los pathways metabólicos en un cuerpo humano y la complejidad de los sistemas políticos, sociales e institucionales para el sistema de salud de Estados Unidos. Y vemos esa interconexión multidimensional y de muchas de naturalezas para poder entender todas las conexiones que existen en lo micro y lo macro. Es decir, la complejidad está a todos los niveles y a veces no pensamos de esa manera. Pensamiento crítico no significa cuando dices, ay, voy a criticar a esa persona como diciendo que esa persona está mal. Crítico no significa destructivo, solo nuestra voluntad de examinar de dónde viene la forma en la que pensamos, por qué pienso como pienso. La información que se nos presenta y la perspectiva que tenemos de las cosas siempre está mediada por algo más, nuestra educación, nuestros lenguajes, pero a veces no nos damos cuenta que tenemos esos filtros. Es como el pez que siempre ha vivido en el agua y no se da cuenta que está viviendo en el agua. Entonces a mí me interesa que nos cuestionemos colectivamente cuáles son las maneras de entender la salud, la enfermedad o el rol de la medicina saliendo de las formas que siempre hemos utilizado cada uno de nosotros por nuestra educación y poner nosotros lentes y de esa manera entender por qué yo estaba pensando como pensaba y ver que hay otras maneras de ver las cosas. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de todo esto. El pensamiento multidisciplinario. Eso no es nada más pasarnos la bolita entre expertos de diferentes áreas para que cada especialista dé su diagnóstico, sino realmente cómo podemos entre todos construir una comprensión más integradora de la realidad. Yo uso una metáfora, un cuento, que es el de los 6 hombres ciegos que van a visitar este elefante y que quieren conocer al elefante. Entonces a cada hombre le toca tocar una parte diferente, pero como son ciegos no pueden ver la totalidad. Entonces para el que toca la cola, pues la realidad es como una soga. El que toca el vientre es como una pared, el que toca la pierna es como un tronco. Todos tienen una parte de la verdad, pero no todos tienen la versión completa. Entonces, de alguna manera, si tú eres médico, si eres psicólogo, si eres sociólogo, si eres politólogo, si eres madre de familia, si eres un chamán, siempre vas a estar viendo la salud desde tu perspectiva y tu formación, sabiendo que a lo mejor te estás perdiendo del elefante completo. Eso es lo que me interesa pensar cuando hablamos de pensamiento interdisciplinario. Y está también el pensamiento sistémico, y todos están relacionados, como podrán ver. Este fue creado después de que nos dimos cuenta de que la ciencia, el pensamiento científico, estaba separando cada vez más las áreas del conocimiento, y necesitábamos una forma de reunificarla. Por ejemplo, el famoso modelo biopsicosocial de la enfermedad que nos enseñaron en la secundaria, de que la enfermedad no nada más es un tema físico, sino también es psicológico y social, es una aplicación de este pensamiento sistémico. Y hoy vamos a ver un poquito el ejemplo de la comida y la industria de la comida y ver cómo el tema de la comida realmente afecta todos nuestros temas de salud y tiene que ver con nuestros sistemas económicos, políticos, culturales y medioambientales. Y todos esos están intricadamente relacionados en toda la epidemia de enfermedades crónicas, de obesidad y de deterioro medioambiental en el que vivimos. Entonces realmente, y que eso creo que no nos queda duda, es que somos sistemas dentro de sistemas. El tema es que no tenemos las habilidades, el pensamiento, la cultura y sobre todo las doctrinas que nos ayuden a poder hacer estos mapas mucho más complejos e integradores. No es casualidad que el Foro Económico Mundial en los últimos 10, 15 años pues ha visto que las habilidades del futuro para los trabajadores es tener esta habilidad de poder entender los problemas complejos y de tener pensamiento crítico y creativo para precisamente encontrar nuevas formas integradoras que no reduzcan la realidad a modelos causa-efecto y que sean mucho más simples, pero que todos sabemos que nada está separado de lo demás, ¿no? Entonces, una de las preguntas fundamentales de esta clase y del curso que yo doy es ¿en cuándo la salud se puede equiparar a la medicina? ¿En qué casos sí es así? ¿En qué casos la salud debe de salir de esa concepción y entrar a otros lugares y a otras dimensiones? Podemos pensar también que la salud es un tema de políticas públicas, por supuesto. Narrativa, ¿qué es narrativa? La manera en la que la cultura, el lenguaje y cómo realmente entendemos las cosas. Coaching, filosofía, todas estas cosas a veces pensamos que están separadas, pero nos daremos cuenta que están íntimamente ligadas a las crecientes definiciones que le estamos dando a la salud.
Entonces, la masterclass de hoy la preparé un poquito en el orden en el que yo llevo mi curso de pensamiento complejo, en el que la primera parte, que son las primeras 5 clases, hablamos de la transición epidemiológica, la ampliación de la definición de salud y la construcción cultural de la enfermedad. Ahorita lo voy a explicar. Después vamos a hablar un poquito de los nuevos paradigmas de salud y bienestar, que para mí es una manera en la que nuevas maneras que están emergiendo en el campo de la salud están encontrando estas maneras de pensar de forma más integradora, como la medicina funcional o la medicina de estilo de vida, o mismo el wellness, ¿no? Bien entendido el wellness como la definición más allá de unos pants de yoga y un jugo verde, nos están enseñando a pensar que la salud es un equilibrio entre todas las esferas, ¿no? Y al final de la masterclass les voy a platicar un poquito del curso que yo voy a dar y que empieza en 2 semanas para ver si les gustaría formar parte de esta comunidad. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de pensamiento complejo interdisciplinario y vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Muchos de nosotros nos acordamos en la secundaria y en la prepa que nos enseñaban que hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, la verdad pensaban que las enfermedades eran causadas por los dioses, porque los dioses se enojaban con nosotros y nos mandaban algunas enfermedades, ¿no? Y Hipócrates fue el primero en decir, no, los dioses sí pueden estar ahí, pero la enfermedad es causada por factores naturales como temas de dieta, temas de ambiente, temas de hábitos. Y él pues nombró los 4 humores, la bilis negra, la amarilla, la flema y la sangre, y decía que las enfermedades eran desbalances entre estos humores o estos, digamos, líquidos que tenemos en el cuerpo. Entonces, por muchos siglos, la medicina y la manera de comprender la sanación era a través de equilibrar estos humores y desangrar, por ejemplo, y desangrarte literalmente, o purgarte y hacerte vomitar, era el Tylenol de la época, ¿no? Y de esa manera sanaban algunas cosas. Pero pues pasó el tiempo y después llegó el Renacimiento, llegó la Ilustración, llegó digamos, el pensamiento científico y empezó a haber una manera de comprender la realidad de una manera mucho más pues estudiada, mucho más metodológica, y eventualmente llegamos a 1800 con los nuevos microscopios y con los nuevos avances de la ciencia biológica y química, pues empezamos a entender que la enfermedad, tal vez las mayores enfermedades que había en esa época, que eran enfermedades bacterianas que se contagiaban, pues realmente tenían la causa en un microorganismo o en varios microorganismos pequeños que causaban la enfermedad. Fue la época donde empezó la cirugía antiséptica, las vacunas y los antibióticos, ¿no? Y entonces realmente ahí cambió el paradigma porque dijimos, no, todas las enfermedades tienen que ver con algo microscópico que está sucediendo. Y si matamos a ese agente o lo quitamos del cuerpo, vamos a poder resolucionar esto. Obviamente esto es una clase corta y estoy haciendo bastantes generalizaciones, ¿no? Pero bueno, esto es la manera de ver cómo el paradigma cambió a un paradigma bacteriológico, en el que de alguna manera entendimos que la enfermedad podía ser explicada a través de pues, un método, como si el cuerpo fuera una máquina y que si quitamos la parte defectuosa, la perilla o la tuerca defectuosa, podríamos arreglarlo, ¿no? Y esto no es algo que solamente se aplicó a la medicina. El pensamiento cartesiano, que es uno de los padres de la ciencia moderna, pues nos hizo ver que el mundo estaba organizado como una máquina. Entonces realmente podríamos dividir a todo lo que quisiéramos estudiar en pequeñas ciencias. Y había una ciencia para estudiar las rocas, una ciencia para estudiar las nubes, una ciencia para estudiar los árboles, una ciencia para estudiar las bacterias. Y entonces, ¿cuántas ciencias y subciencias aparecieron? Miles, ¿no? Y eso fue increíble. El pensamiento analítico nos ha llevado a mucho, pero también ha desconectado una cosa de otra. Eso es a lo que muchos de nosotros le llamamos el pensamiento científico, que nos ha llevado al reduccionismo o al determinismo o a la simplificación. Algunos le llaman también al dualismo, ¿no? En esta separación de como si estuviera separado la mente del cuerpo o el hombre de la naturaleza, ¿no? Descartes de alguna manera nos dijo, el cuerpo es una máquina y se puede curar como si fuera una máquina, como si fuera una bicicleta o un coche, aunque obviamente él no conocía los coches en esa época. Y tampoco creo que las bicicletas. Pero, en fin, el mundo era como una máquina. Y en ese sentido, pues hicimos muchas ciencias, pero se nos olvidó de alguna manera reconectar esos conocimientos. Y aquel que hoy en día sabe mucho de física o de química, pues a lo mejor no sabe mucho de sociología, de cultura, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que esos saberes se polinizarían muy bien cruzadamente para poder ayudar a entender una realidad un poco más compleja, como si nada más podríamos reducirnos a nuestras partes. Entonces, el pensamiento complejo realmente no viene a sustituir al pensamiento científico, simplemente lo quiere como agrandar, lo quiere contextualizar. Le quiere decir, sí hay que dividir, sí hay que hacer análisis,
pero también hay que hacer síntesis y hay que reconectar ese conocimiento porque nosotros somos seres físicos, químicos, biológicos, culturales, espirituales y de alguna manera todas estas cosas pueden hablar si tuviéramos los lenguajes o las ciencias para poderlas comunicar. Entonces por eso en pensamiento complejo decimos que el todo es más que la suma de las partes. Aquí tenemos una bicicleta y si tú estudias todas las partes por separado y las sumas, pues realmente la bicicleta es más que la suma de las partes porque la bicicleta ya es un vehículo, nos ayuda a llegar a otros lugares. Tiene connotaciones físicas, connotaciones culturales, etcétera, económicas. Si piensas en una molécula de agua, ¿no? Siempre doy ese ejemplo. El H2O es dos moléculas de hidrógeno con dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero si tú los juntas, el H2O es agua, ya conduce electricidad y ya es algo mucho más que la suma de sus partes, ¿no? ¿Cómo aplica esto en medicina? Pues por ejemplo está el ejemplo de la polifarmacia, ¿no? La polifarmacia es esta idea de que pues es más la regla que la excepción de la gente que toma más de un medicamento, ¿no? Pero estos medicamentos no fueron estudiados en su conjunto, cada uno fue estudiado aisladamente, se les dio el permiso para ser comercializados y ¡boom! Pero hoy las personas lo están tomando de manera conjunta, entonces el todo es más que la suma de las partes y tendríamos que estudiarlo como un todo que separando, digamos, los distintos medicamentos, ¿no? O las comorbilidades también es un problema de que el todo es más que la suma de las partes, porque las enfermedades coexisten con otras enfermedades al mismo tiempo y no las puedes separar, ¿no? Entonces a veces una misma persona puede tener temas de diabetes, de anemia, de hipertensión y no puedes pensar que nada más pensando en la hipertensión pero olvidándote de la diabetes vas a poder entender a todo este paciente. Al igual que si nada más estás pensando en la diabetes del paciente no nada más puedes pensar que es un tema de una mutación genética, también tienes que ver el ambiente en el que este paciente vive, cuáles son los alimentos que tiene acceso, cuál es la cultura, qué cocina su mamá en su casa, y todo ese tipo de contextos sociales y culturales que también son parte de esa diabetes. Entonces el pensamiento complejo, además de hacernos pensar de que el todo es más que la suma de las partes, también trata de quitarnos esta idea de que todo es una causa lineal, causa-efecto, y nos habla más bien de una cuestión circular, porque a veces las mismas consecuencias retroactúan en las causas. Es como el eterno problema del huevo y la gallina de la salud. Podrías decir, la depresión puede causar obesidad, definitivamente, pero la obesidad también puede causar depresión. ¿O qué es primero, la pobreza o la diabetes? Pues puedes argumentar que las dos. La diabetes puede causar pobreza porque te invalida, te hace gastar mucho más en medicamentos, en consultas, no te permite trabajar. Y viceversa, no trabajar y no tener dinero, y no tener educación, y no tener acceso a servicios de salud o alimentos saludables también te puede dar diabetes. Es igual. ¿El problema de salud mental es causa del desbalance químico o el desbalance químico del cerebro es causa de la depresión? O la genética, ¿no? A veces pensamos que todas las enfermedades ya son genéticas con otro tipo de reduccionismo determinístico, pero no, también sabemos que ciertas enfermedades o ciertos desbalances van a causar cambios genéticos y epigenéticos. Entonces estamos tan acostumbrados a pensar en términos lineales causa-efecto que no estamos tan acostumbrados a pensar que a veces este problema nunca se va a solucionar y son las dos al mismo tiempo, el huevo causando a la gallina y viceversa, ¿ok? Entonces, complejo es aceptar dos nociones antagonistas, pero también complementarias al mismo tiempo. Y esa es una manera que a veces nos rompe la cabeza a los que pensamos de manera muy lineal, pero hoy nos damos cuenta que el pensamiento complejo nos ayuda a integrar las cosas que parecían que estaban separadas o parecían que eran contradictorias y nos ayuda a pensarlas al mismo tiempo. Y de alguna manera, también el pensamiento complejo es humilde, ¿no? Y nos dice, no sabemos lo que somos, seguimos aprendiendo y entendiendo quiénes somos. Y somos nosotros como cosmos, como naturaleza, aprendiendo sobre nosotros mismos. Entonces nos ayuda a querer estar un poquito incómodos con la incomodidad y despertar otra vez una curiosidad y no pensar que ya todos los problemas están resueltos o que alguien allá afuera tendrá la solución a los problemas. Más cuando estamos hablando de problemas muy grandes y muy difíciles como enfermedades crónicas, como cambio climático, como temas de desechos nucleares, como el tema de la pobreza. Esos son problemas complejos que requieren una manera de pensar diferente a la manera científica en la que los hemos abordado o tecnológica en los últimos 200, 300 años. Entonces vamos ahorita a hablar un poquito, eso es una probadita de la idea de pensamiento complejo, pero la vamos a empezar a aplicar a esta idea de la transición epidemiológica, ¿no? ¿Quién sabe lo que es la transición epidemiológica? Ese es un nombre muy fancy para decir que en los últimos
30, 40 años, las principales enfermedades con las que nos está afectando a nivel mundial son las enfermedades llamadas no comunicables o no transmisibles. Mientras que antes las enfermedades que principalmente nos mataban eran enfermedades infecciosas, desde hace 40 o 50 años ya no son. Ya son los infartos cardíacos, ya son los cánceres, ya son las diabetes, ya son las enfermedades crónico-respiratorias. En México, por ejemplo, en los últimos 30 años vemos que las principales 7 causas de muerte son enfermedades no transmisibles. Esta es la transición epidemiológica. Y lo que nos está mostrando es que si bien sí necesitamos medicina que trate temas infecciosos y enfermedades agudas, la manera de pensar en las enfermedades crónicas debe de cambiar. ¿Por qué? Porque no es una bacteria la que lo está causando, sino es una pluralidad de factores. Desde tus hábitos y tu estilo de vida, tu nutrición, tu ejercicio, pero también el lugar en el que vives, si estás contaminado, si tienes acceso a agua limpia, si hay drenaje en tu casa, o las circunstancias sociales. Si vives en un ambiente con mucha violencia, con mucha discriminación, esas cosas también afectan y generan enfermedades crónicas. Por supuesto, el tema genético y biológico, y por supuesto también si tienes o no acceso a médicos, a hospitales, a clínicas y a medicamentos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los determinantes de la salud ya son pluridimensionales y que necesitamos distintas perspectivas para entender cómo afectan y cómo de alguna manera articularlas para poder encaminarnos hacia una salud y una comprensión más integradora, ¿no? Por eso nació este término de los determinantes sociales de la salud o de la enfermedad. Por mucho tiempo pensamos qué tiene que ver dónde vives con tu salud, ¿no? Pero hoy está muy claro que hasta con tu código postal pueden predecir tu esperanza de vida y no nada más no nada más porque en tu lugar haya hospitales o no hospitales, sino porque en el lugar en el que vives pues puedes tener acceso a alimentos saludables o no, cómo es la educación, cómo es la violencia, si hay racismo, si hay xenofobia, si hay feminismo, machismo o violencia ante las mujeres. Entonces, este tipo de cosas tienen una afectación directa y se ponen a pensar en cómo está tu ambiente construido, ¿no? Tus calles, tus escuelas, tus trabajos, así como cómo está organizada la colectividad y la sociedad para poder propiciar la salud. Entonces, esta es una nueva manera de entender que la salud es pluricausada y necesita de distintas maneras de verse, ¿ok? Ahora les quiero hablar un poquito del modelo de la comida, ¿no? Para mí es una manera muy interesante de entender el pensamiento complejo y sistémico, ¿no? Ustedes sabían que 10 empresas producen el 28% de toda la oferta mundial de comida. Imagínense, 10 empresas, casi un tercio de toda la comida del mundo, ¿no? Entonces eso está muy cañón. Y eso te habla también de cómo el sistema económico industrializado que hemos creado en los últimos 100 años, al menos en Occidente, pero que ha dominado pues todo lo demás, pues realmente ha sido muy bueno en muchos sentidos y ha generado muchas cosas, pero también ha traído otros problemas que ahorita veremos, ¿no? Entonces, de alguna manera tú dirías, la comida pues sí está relacionada a la obesidad y la diabetes, pero ¿tendrá que ver la comida con la pobreza? ¿Tendrá que ver la comida con el cambio climático? ¿Tendrá que ver la comida con seguridad nacional? Pues definitivamente sí. Y la comida es la economía, la industria más grande del mundo, es la industria colectiva más grande del mundo. Agrupa las Big Food, las que venden los alimentos, las de fertilizantes, porque es todo el tema de la agricultura, la industria agropecuaria y la industria de las semillas, que son industrias enormes porque tienen un monopolio muy cañón. Entonces estas empresas controlan lo que plantamos, procesamos, distribuimos y vendemos y afectan prácticamente a todos los humanos del planeta. Entonces, estas maneras industrializadas de producir, ¿no? De todos los productos que compramos en el súper ya preempaquetados, pues fueron cultivados a través de muy pocos granos, ¿no? Que ya cada vez también hay menos diversidad. Y estas maneras de producción industrial que son pues muy masivas, pues nos han llevado a erosión del suelo, a la contaminación de ríos y mares. Los mismos fertilizantes y pesticidas también generan estragos, no solamente en el cuerpo humano de los que consumimos los alimentos, sino también del mismo suelo, impidiendo una regeneración, ¿no? La pérdida de biodiversidad también, porque no queremos biodiversidad y tenemos todo controlado en estos, le llaman monocultivos, ¿no? Entonces, eso también nos ha llevado. Pero déjate nada más la producción, también la distribución se ha de alguna manera centralizado y monopolizado por grandes empresas y grandes cadenas, ¿no? Hace pocos años Oxxo sobrepasó a Soriana y ahora es la segunda cadena de mercados más grande del país. De hecho, Oxxo después de Walmart vende el 20% de la comida en México,
¿no? Entonces, si tú te vas a un pasillo del Oxxo, que ahorita están por todas partes, de hecho hay más Oxxos que McDonald's, más Oxxos que Starbucks en Estados Unidos, ¿eh? ¿Y qué vas a encontrar? Pues comida ultraprocesada que no es muy buena. Digo, no vamos a entrar a los detalles ahorita, ¿no? Entonces, esto también genera, nos damos cuenta aquí, no es una crítica al sistema, lo que quiero mostrar es que temas de economía, políticas económicas, subsidios, publicidad, temas que están, digamos, en la agenda de otro lugar, que no tiene que ver con los doctores o los nutriólogos, están afectando la manera en la que estamos comiendo y por lo tanto en la que estamos enfermando en México. En México se quintuplicó la diabetes desde el Tratado de Libre Comercio. Una de las razones es porque pues, todos estos mercados locales, mucha gente emigró al norte y mucha gente y muchos esta industria como que pues quitó a las tiendas de conveniencia que tampoco eran muy saludables, pero pues lo ha sacado. Y muchos de nosotros nos seguimos alimentando de lo que tenemos disponibles en estos supermercados. Esto nada más es un ejemplo, ¿no? Para mostrar que, o sea, aunque muchos médicos digan, no, pues la salud mental no es mi responsabilidad, o el apego al tratamiento, yo ya le dije lo que tiene que hacer y no es mi culpa, o hacer una intervención estructural y cambiar las políticas públicas, o buscar los etiquetados, o lo que sea, dicen, no son nuestro trabajo, por esta mentalidad de que siempre vemos desde nuestra perspectiva, yo nada más puedo ejercer control sobre una cosa. Pero ¿qué pasa si esa cosa está interconectada con todo? Por eso pasamos décadas, los pacientes responsabilizan a sus médicos o a su gobierno o a las empresas de que no están sanos o quieren una pastilla que lo resuelva todo. El gobierno culpa al gobierno anterior, las corporaciones le culpan a los compradores a los vendedores. Entonces así nos pasamos la bolita cuando no nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco y es más un tema de que no comprendemos que todos somos interconectados e interresponsables a encontrar a una sola causa como si eso fuera lo peor. Entonces en el curso hablamos mucho de los wicked problems, ¿no? Que son estos problemas de la civilización contemporánea, donde las metodologías de conocer estos problemas y de resolverlas se han quedado cortas, que son metodologías reduccionistas, a veces simplificadoras, y que necesitamos pues, una comprensión mucho más integral de la realidad. Y por eso ahí está temas de cambio climático y temas de salud, ¿no? Entonces, en el curso entramos mucho a fondo de esto y nos damos cuenta cómo desde nuestras perspectivas siempre hemos visto el problema desde nuestra óptica y escuchando las demás podemos empezar a encontrar ciertas maneras de pensar o de actuar que nos ayuden, ya sea hablando de un paciente de diabetes o de la cuestión que les acabo de decir, que la diabetes se quintuplicó en México. Si lo quieres ver a nivel individual o colectivo, las mismas formas de pensar aplican porque los sistemas siempre están en interrelación. Ahora les quiero platicar un poquito y disculpen las bombas de información que les estoy dando, pero a mí me gustan las masterclass que son cargadas, de eso se trata. Ya después habrá foros para poder hacer un poco más de análisis, discusión y pues escucharnos entre nosotros y al final lo podemos hacer. Está el tema de la construcción cultural de la enfermedad, ¿no? Yo estudié sociología y como mucha gente dice, no, pues ¿qué tienen que ver los sociólogos en la salud, no? Y nos damos cuenta que hay una sociología de la medicina, hay una sociología del médico, hay una sociología de la forma en la que practicamos la salud o entendemos la salud y la enfermedad en nuestra cultura. Así como hay una cultura de la muerte en México, ¿no? Que tiene sus propios ritos y costumbres y emociones y también industria alrededor de esto, también hay una cultura de la enfermedad que pues también tiene sus ritos, sus costumbres, sus creencias, ¿no? Y a veces pensamos que la enfermedad es un tema completamente biológico, pero si te pones a pensar, la forma en la que una persona de esta clase entiende la diabetes puede ser muy diferente a una persona que entiende la diabetes que está en Helsinki o en Sudáfrica, según la cultura, la educación y la manera en la que la diabetes se haya vivido en esos lugares y las creencias que hayan tenido, ¿no? Entonces muchas veces la cultura, y eso es lo más importante, está como escondida, ¿no? A veces está como por abajo del iceberg y ahí hay muchas cosas que nosotros debemos de desenterrar para entender, por eso pienso como pienso y a lo mejor la diabetes no es una condena hacia la muerte porque eso es lo que cree mi cultura o eso es lo que dice la televisión o eso es lo que me dijo mi médico. A lo mejor la diabetes es reversible y se puede, ¿no? Pero la cultura nos dice que a lo mejor no se puede. Entonces, en la sociología médica nos lleva a hacer la distinción de que la enfermedad tiene dos vertientes. La condición biológica, claro, hay un desbalance genético, hay un desbalance metabólico, hay un desbalance químico dentro de nuestro cuerpo. Es la condición biológica. Pero también la enfermedad es el significado social y cultural. Cuando un médico diagnostica la condición de un ser humano como enfermedad, le cambia el comportamiento que esa persona va a tener,
¿no? De alguna manera, si yo llego con un paciente, soy médico y le digo a un paciente, ¿tienes diabetes? En ese momento, el paciente descarga de la nube del inconsciente colectivo lo que él cree y ha recibido por años de lo que es la diabetes, o lo que recibió en su casa de lo que era la diabetes, y para eso, y así es como se va a sentir. Si en su casa la diabetes siempre ha sido, no, pues a tu abuelo le dio diabetes y de ahí se fue para abajo, entonces pues este cuate se va a deprimir inmediatamente. Pero también hay muchas historias que pues me dio diabetes, me empecé a informar de mi salud, cambié mis hábitos y hasta la pude revertir. Si tú traes ese inconsciente colectivo, pues la actitud también cambia y la enfermedad en sí misma cambia. La respuesta a la enfermedad cambia. No solamente a nivel de qué voy a comer, sino también tus propios genes y tus propios marcadores biológicos sanguíneos y tu insulina va a cambiar, ¿no? Entonces es muy importante analizar cómo creamos los conocimientos y la cultura de la salud y de la enfermedad en nuestra sociedad, porque de ahí también estamos generando salud o enfermedad, ¿no? Es muy conocido esta idea de que la industria farmacéutica genera una píldora para cada enfermedad y de alguna manera así se ha sentido por siglos. No, pues tenemos no sé, déficit de atención, ahí hay una píldora. Oye, tenemos dificultad para dormir, ahí hay una píldora, ¿no? Y de repente llegará a parecer que hasta las industrias inventan, o no inventan, eso suena muy no sé, muy crítico, pero tendrían los incentivos de mostrar que ciertas cosas que a lo mejor no son tan graves o no se tienen que llamar enfermedad, ellas las puedan consolidar como una enfermedad porque así les puedes abrir un mercado. En el curso veremos muchos ejemplos, yo nada más traje uno, porque me gusta mucho este anuncio de Viagra, porque no sé si saben la historia, pero a finales de la década de los 90, la impotencia masculina pasó a llamarse disfunción eréctil. Y en el 98 se aprobó el Viagra para su tratamiento. O sea, se le puso un nombre, digamos, muy médico, ¿no? Al principio el medicamento estaba nada más destinado a hombres que pues, tenían problemas de erección crónicos por temas de diabetes o cáncer de próstata u otras afecciones médicas. Pero Pfizer pronto comenzó a promocionar este medicamento a una audiencia mucho más amplia, empezó a utilizar anuncios que utilizaban atletas profesionales, viriles y fuertes, jóvenes, ¿no? Y que podían utilizar Viagra para pues, aumentar no solamente su desempeño sexual, sino también el placer de su pareja, ¿no? Entonces de alguna manera se llegó a entender que pues cualquier persona podía llegar a tomar la píldora azul, ¿no? Entonces, tanto los límites del diagnóstico de la disfunción eréctil como los mercados de los fármacos se expandieron enormemente gracias a estos temas, ¿no? Y digo, ya que estamos viendo este anuncio, ¿qué otros estigmas, qué otros prejuicios, qué otros arquetipos se están consolidando aquí, ¿no? El rol de la mujer, ¿no? La están poniendo a la mujer como, pues yo aquí te estoy esperando a ti, hombre, y yo estoy aquí para complacerte, o el color de la piel de la mujer, o el lugar en el que está. O sea, todas estas cosas nos están alimentando una manera de entender, en este caso, lo que puede ser no solamente el Viagra, sino la sexualidad, la virilidad, la heterosexualidad, el rol de la mujer, lo que es deseable en términos económicos y sociales, etcétera, ¿no? Entonces vamos a analizar mucha publicidad porque nos da muchos indicios de cómo hemos comprendido y creado la comprensión de lo que es la salud y los temas relacionados al bienestar. También un tema que a mí me apasiona es si tú fueras ahorita alguien y te duele muchísimo, muchísimo la panza, ¿no? Esos dolores de panza que dicen me voy al hospital ahorita. Y me dijeras dame algo, ¿cuál de las 4 elegirías si de verdad te estuvieras muriendo, ¿no? Y la gran mayoría de nosotros elegiríamos la jeringa. Y efectivamente, cuando estudiamos el efecto placebo, si yo te doy esta píldora va a tener menor efecto que esta y menor efecto que esta. ¿Qué quiere decir que el efecto placebo funcione? Lo que significa es que las ideas están generando un cambio fisiológico, medible, ¿no? Entonces ahí es una manera muy práctica de ver cómo la cultura, las comprensiones nos afectan también la biología y el metabolismo y cómo está esta interrelación. Entonces también hablamos mucho del efecto placebo en la clase de construcción cultural de la enfermedad. Y vemos estos arquetipos, ¿no? De cómo entendemos el envejecimiento y cómo entender el envejecimiento de distintas perspectivas te hace individual y colectivamente tomar otras perspectivas. Yo cada vez que me veo en el espejo me encuentro una nueva cana, una nueva arruga, ¿no? Y lo que trato de hacer es conscientemente
pues no repetir las ideas que siempre se me han metido del envejecimiento y de alguna manera no pelearme con estas cosas, integrarlas con una narrativa empoderadora. Lo digo porque se nos meten estas cosas, y cuántos de nosotros ya nos vemos en el espejo o juzgamos a alguien en redes sociales también repitiendo estas narrativas. Eso también es parte del bienestar y de la salud, y de las cosas que nosotros podemos también empoderarnos individual y colectivamente para actuar proactivamente para temas de salud y sanación, ¿no? Entonces, el pensamiento científico, por verlo de una manera reduccionista, es como si fuera el martillo y todos los problemas los vemos como clavos. Y a mí me gusta pensar que el pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico pues nos da otras herramientas para darnos cuenta que no todos los problemas son clavos y necesitamos de otras herramientas también para entrarle a ellos, ¿ok? Y ahora vamos a la segunda parte. Hablo un poquito de los nuevos paradigmas de salud y de bienestar, integrando esta comprensión cultural de la enfermedad, entendiendo la transición epidemiológica, ¿no? Donde hay más enfermedades crónicas que nunca. Y, por supuesto, el pensamiento complejo y multidisciplinario, ¿no? Entonces, en el curso hoy no tenemos tiempo para verlo, pero hablamos de estas medicinas, de estas tendencias, hablamos de sus principios filosóficos, las instituciones, las escuelas que los están enseñando, los líderes de opinión y los que pues, nos dan libros y cursos de estos temas, así como las tendencias, para entender que estos paradigmas a lo mejor están creando una nueva forma de comprender la salud dentro de la industria de la salud y el bienestar, ¿no? Mientras que el paradigma convencional se puede decir que ha estado muy orientado a la enfermedad, mucho a las enfermedades agudas, muy centrado también en los médicos y en cómo ellos van a poder solucionar los problemas. Hay un artículo de un amigo mío que me encanta, que publicó en Harvard, que dice, estimada medicina, la diabetes no es tu problema, ¿no? Porque la diabetes tipo 2 realmente no es un tema para los médicos. Si es para los médicos ya que da, pero lo que hizo que diera la diabetes es todo el contexto social, cultural y económico que nos llevó a tener más diabetes que nunca. Entonces el problema de la diabetes es una enfermedad social que una enfermedad, digamos, individual, clínica, que requiera de una intervención de un médico. Claro que la requiere, pero también requiere entender el contexto en el que eso se da, ¿no? Entonces los nuevos paradigmas de alguna manera nos están llevando a pensar más en las condiciones crónicas y más no tanto en tapar los síntomas o en quitar los dolores, sino en buscar que el paciente prospere, que el paciente pues viva en su mayor esplendor y no nada más en la ausencia de enfermedad, como a veces la vivimos, ¿no? Y por eso es más preventivo, más predictivo, más holístico y más integrado a la vida. No es me enfermo y entonces voy a ver al doctor y es más episódico, sino preventivo y empoderante. Es decir, todo el día, todos los días estoy viviendo y trabajando y consciente de que estoy generando mi propio bienestar y el de mi comunidad o mi familia, ¿no? Y entonces la medicina P4 me encanta porque pues, es un acrónimo muy, muy atractivo, ¿no? Te dice que la medicina del futuro va a ser predictiva, va a ser más preventiva, participatoria y personalizada. Entonces ahí vamos a entrar a ver todos estos temas y cómo la tecnología y la biología de sistemas y las redes sociales, no me refiero nada más a Facebook y a Instagram, sino a las conexiones sociales de las personas, son fundamentales para pensar en ser más preventivos, más participativos y predictivos en las enfermedades, ¿no? Y en la generación de salud. La medicina funcional se ha puesto muy de moda y qué bueno, porque de alguna manera esta nació del paradigma médico, pero se dieron cuenta que estaba siendo también muy reduccionista y que estaban pensando que la causa de la enfermedad era solo una cosa, y nos damos cuenta que pues las causas de las enfermedades son, pues aquí como lo dice en la raíz, de muchas diferencias, que tiene distintos activadores, distintos mediadores y que se pueden dar de distintas maneras en distintos cuerpos, y a veces unas mismas causas a una persona le puede generar diabetes mientras que a otra le puede generar depresión, ¿no? Porque tiene inflamación crónica. Entonces la medicina funcional es un movimiento muy poderoso porque les enseña a los profesionales de la salud a trabajar de manera interdisciplinaria y a pensar a sus pacientes desde una matriz que va más allá de sus estudios biológicos y de sangre, y va a sus estudios genéticos, va a sus estudios nutricionales, va a su pasado, va a sus experiencias de vida, y esa es una manera de pensar muy científica, pero mucho más abierta de lo que convencionalmente vemos en medicina convencional, ¿no? Luego está la medicina estilo de vida, ¿no? Que es esta idea de que los 6 pilares de la salud es la nutrición, el movimiento, el estrés, el sueño, las adicciones y las relaciones interpersonales. Entonces también este es un movimiento que ha crecido mucho en el mundo y vamos a hablar de dónde viene y cuáles son las ideas para que podamos cambiar la manera en la que educamos precisamente a los profesionales de la salud. Porque es curioso, pero muchos médicos
Pasan 6, 8 años en la escuela, a veces 10, y tomaron a lo mejor una clase de nutrición y a lo mejor nada más se basó en química de los alimentos. Entonces, para que ellos les digan que temas de nutrición tienen que ver con temas de la organización social o lo que hay en tu súper o que tiene que ver con temas psicológicos, pues es algo un poquito extraño, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y bueno, también hablamos de maneras de poder ser practicante de una medicina de estilo de vida, más allá de saber de esos temas. Porque yo creo que con enfermedades crónicas, el futuro, claro, siempre vamos a requerir cirujanos, cardiólogos y endocrinólogos muy especialistas y cirujanos del pie izquierdo, del dedo chiquito del pie izquierdo. Eso 100%. Pero también vamos a requerir médicos de cabecera, médicos de primer contacto, que puedan acompañar a las pacientes a empoderarse y a aprender a estos pilares del bienestar. Después hablamos mucho de wellness, ¿no? Que esta es una industria enorme, es de las que más crece a nivel mundial y ya es mucho más allá que gimnasios, ya es mucho más allá que pants de yoga, que jugos verdes, que clases de CrossFit. El wellness es una industria muy grande y vamos a entender los principios filosóficos de este concepto y vamos a entender estas interconexiones entre todas las áreas del bienestar y de las tendencias comerciales de productos y servicios que se están dando en México y en el mundo para poder ver hacia dónde se está encaminando. Y de ahí salen muchas ideas para hacer negocios, para hacer proyectos o para integrar tecnologías en las cosas que nosotros estamos haciendo como generadores de salud. Las comunidades de bienestar también es algo muy poderoso y es esta idea de que la medicina se hace en grupo, la salud se hace en grupo y no consulta uno a uno, ¿no? Y entonces vamos a hablar mucho de eso. El coaching también es un nuevo actor en el ecosistema de la salud y me encanta porque el coaching tiene principios de acompañamiento, de conversación generativa, de autoconocimiento, de narrativa empoderante que cambia un poquito la manera en la que paternalísticamente hemos tratado a los pacientes por mucho tiempo o a los clientes. Como yo soy el que sé, tú escúchame y tú haz. El coaching nos da la oportunidad de escuchar más de lo que hablamos y a hacer una relación generativa con nuestros clientes y pacientes para poder llegar a más altos estadios de bienestar y de crecer el potencial. Entonces, yo personalmente me interesa mucho este concepto y creo que lo podemos aplicar tanto en el uno a uno como también a nivel social, económico y educativo. ¿Qué pasaría si las empresas se ven a sí mismas como coaches o los gobiernos se ven a sí mismos como coaches? Cambiaría mucho la manera que comunicamos, educamos, vendemos e interactuamos en la sociedad. Y por último está la psicología positiva, que también es algo padrísimo, porque la misma psicología, en la historia de la ciencia de la psicología, pues siempre se enfocaban en los problemas, pero llegó un punto en el que dijeron, no, a ver, también necesitamos ver las condiciones para que la gente prospere. Y entonces hay muchísima filosofía y teoría y práctica para hacer una ciencia que genere bienestar y no nada más se meta cuando tienes depresión, ansiedad o trastorno bipolar. Y si se dan cuenta, pues todas estas filosofías y formas de pensar pues son cíclicas, son integradoras, son multifacéticas, son multidimensionales. Y entonces aquí te das cuenta cómo ese pensamiento integrador, multidimensional, complejo, multidisciplinario, pues se aterriza en estas filosofías y prácticas que están cambiando los ecosistemas de la salud clínica y de la salud social que estamos generando, ¿no? Y cómo estas formas de pensar, pues de alguna manera no sé si nos completen siempre el elefante, pero definitivamente saben que hay un elefante y que tenemos que ponernos distintos lentes para poderlo ver. Entonces, ¿cómo cambia tu definición de tú quién eres o qué haces para tu salud o qué haces para tus pacientes? ¿O cómo cambia tu definición de salud y de bienestar si te pones el sombrero de padre o si te pones el sombrero de psicólogo, de sociólogo, de biólogo? Eso vamos a jugar mucho, en esta clase ya estamos jugando y en el curso para precisamente darnos cuenta que la salud es más que una sola cosa que siempre hemos pensado, ¿no? Y para cerrar esta sección, me gustaría nada más hablar del viaje del héroe, porque es una manera que, a final de cuentas, es muy importante traerlo a nuestra manera de ver la vida, ¿no? Porque si bien toda esta parte es muy, muy teórica y muy interesante, pues esto cómo se aterriza a mi vida, ¿no? Y piensa en tus 3 películas o libros favoritos, ¿no? ¿Qué elementos narrativos tienen en común? La transformación del personaje principal después de que tuvo situaciones desconocidas y amenazantes, el encuentro con un maestro, guía o filosofía que lo hace replantearse su identidad, o actos de valentía, saltos a lo desconocido, una confrontación importante, una batalla épica, el regreso a casa después de esa batalla para impartir lo que conociste y aprendiste, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos nosotros vivimos varios viajes del héroe en nuestra vida. Y este grupo que yo trato de facilitar, porque realmente no es mío ni yo lo formo, simplemente es prender un Zoom y poner estas preguntas en la mesa,
Es darnos cuenta que todos estamos en viajes personales del héroe, tanto con nuestras enfermedades o la enfermedad de algún familiar, como en lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Como profesionales, como empresarios, como profesores. Es de qué manera te quieres, de alguna manera, levantar en las contradicciones o los problemas que estás encontrando para la manera en la que tú quieres estar en la vida, desde perseguir tu salud hasta perseguir tus metas y ambiciones, ¿no? En términos de la enfermedad, pues ya vimos que está muy ligada a la identidad y por eso hablamos de que el viaje del héroe, tenemos el viaje del héroe de los pacientes. Y si te pones a pensar, algunas enfermedades crónicas pueden ser leídas a través de estas arquetipos narrativos. Y si tú le llegas a un paciente explicándole que ahorita está en esta etapa y que va a encontrar mucha información y tú puedes ser su guía y esta persona va a tener que a lo mejor confrontarse con su familia porque su familia no sé, se burlan de él cuando come vegetariano, entonces le estás dando una narrativa empoderante para que pueda él sobreponerse a muchas cosas que él quiera o ella quiera, ¿no? Pero también, y esto lo hablamos mucho más en el curso, y hay un taller especial, de hecho esto no es una clase, sino es un taller donde todos hablamos de nuestros temas, y es como profesional de la salud o generador de salud, o sea, si tú te quieres meter a unas nuevas maneras de hacer salud y bienestar, y quieres hacer psicología integrativa o nutrición integrativa, o ya no quieres ser un súper especialista, o también quieres hablar de nutrición y quieres hablar de psicología y coaching, además de que quieres estar operando a pacientes, por ejemplo, o como empresa lo quieres hacer, pues eso no es fácil. Estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo barreras, estamos luchando con dragones y por eso estas narrativas nos ayudan a estar juntos, a empoderarnos y, como dice Brené Brown, a través de la vulnerabilidad, a través de ir a nuestros miedos, a través de entrar a estas cuevas pues oscuras donde no sabemos lo que hay adentro, pues estamos juntos en este viaje, ¿no? Y el cambio de paradigma yo creo que definitivamente también es un viaje del héroe. Entonces todo esto nos ayuda, nos lleva a que tratemos de sentirnos cómodos con la incomodidad, ¿no? Por eso lo puse en letras chiquitas, porque hasta nos incomoda también leer algo tan chiquito, ¿no? Hay que tratar de sentirnos cómodos, porque la tendencia siempre es huir de la complejidad, huir de todas estas cosas que les vengo diciendo, porque pues sí, no sabemos cómo hacerle, por dónde empiezo, quién soy, ¿no? Pero cuando nos aprendemos a colectivamente sentarnos un ratito con la complejidad, empieza a emerger muchísima magia. Y en ese sentido, a mí me interesa mucho entender y aprender y seguir aprendiendo el cómo aprendemos, ¿no? Ahí que tenemos que analizar las formas en las que aprendemos, porque ahí se van generando ciertos condicionamientos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros seguimos pensando que la salud se aprende de esta manera, ¿no? Nada más así. Mientras tomamos la clase, o mismo ahorita que estamos tomando esta masterclass, no solamente pongan atención en lo que digo, sino en cómo lo digo. Y más allá, en el medio de cómo nos estamos organizando y comunicando. ¿Qué permite esta pantalla y qué no permite? ¿Qué significa que puedo yo estar ahorita prácticamente en calzones hablando de esto? ¿Y qué cambia eso en la relación de esto? ¿No? ¿Qué significa si ahorita a lo mejor estás viendo en vivo, pero a lo mejor lo estás viendo también grabado? Estás ahorita en el gimnasio, estás corriendo, estás en el coche, ¿no? ¿Cómo estamos aprendiendo? Y también, ¿cómo tomas cursos tú? Yo, la verdad, me cuesta mucho trabajo a veces tomar cursos en la computadora. Normalmente estudio mucho cuando estoy en la bici o cuando voy corriendo y lo voy escuchando, ¿no? Pero luego me siento en un Zoom, me cuesta difícil, me cuesta trabajo concentrarme, me la paso jugando con la gente que está ahí en los cuadros de Zoom y así, y poco a poco la clase me empieza a atrapar, ¿no? Entonces, ¿qué significa aprender? ¿Cómo aprendo yo? ¿No? Y como dije, la forma de aprender también determina lo que podemos o no podemos aprender. Entonces, si queremos cambiar la manera de pensar, pues tenemos que también cambiar la manera en la que pensamos sobre pensar. Y esto pasa mucho por entender cómo aprendemos. Ahora sí, gracias por la atención. Les invito a tomar una respiración para pues dejar aquí esto integrado. Y les voy a platicar un poquito del curso, también porque la clase no me gusta alargarla más de una hora. Me encantaría invitarlos al curso. Es un curso que yo ya llevo dando más de 2 años, ya van más de 5 grupos que doy. Es 100% en línea. Son clases en vivo por Zoom de 1.5 horas. Los miércoles, normalmente lo hacemos como esta hora de hoy, 7:30 a 8 de la noche para empezar. Normalmente es 1 hora de clase y como 40 minutos de discusión, pero a veces se pone muy buena y se sigue o ponemos una sesión extraordinaria. La primera clase empieza en 2 semanas. El 14 de septiembre.
¿ok? Las clases se graban todas, pero sí es recomendable que estés la mayoría presencial, porque no solamente es tomar la clase, sino la conversación, las opiniones y hasta las discusiones que se pueden dar, porque esa es verdaderamente el alma de este curso. Entonces, cuando tú estás comprando tu tiempo para este curso, no nada más estás comprando los contenidos, estás comprando de alguna manera un espacio, una atmósfera que vamos a estar creando entre todos nosotros para poder estar cómodos en la incomodidad de la complejidad y divertirnos un ratito ahí para pues entrar a ideas, concepciones y prácticas que a lo mejor nos puedan enriquecer en nuestra vida personal y profesional. Hay distintos niveles de involucramiento. Hay las personas que nada más van a las clases y ahí va a estar el 70-80% del valor, si ves todas las clases con atención. Pero también yo doy muchos materiales, doy podcasts, doy videos, doy artículos, que si los lees, obviamente se complementa mucho más todo lo que veremos en clase. No son requisito, pero son recomendables. También tengo cuestionarios, actividades extraordinarias que hacemos. También hablamos mucho en el chat, nos compartimos cosas y ese es un nivel mayor de involucramiento. Y a veces los grupos se ponen tan buenos que además de las sesiones, hacemos sesiones extraordinarias para solamente platicar, discutir o explicar un punto mucho más a fondo. ¿Ok? Entonces, lo digo porque hay gente que con se quedan contentos y hay gente que se quiere ir a fondo y de eso se trata, hacer una comunidad de aprendizaje, cada quien a su nivel. También decir que si tú tomas un curso hoy o esta vez, los siguientes cursos que se den también puedes tener acceso y conocer a la comunidad que se estará formando ahí. De hecho, cuando empecemos esta sesión, seguramente habrá gente que vendrá a una o que otra clase para escuchar. Todos los que tomen el curso y lo terminen, no hay examen, pero pues que lo terminen satisfactoriamente, recibirán un diploma con valor curricular por la Asociación Mexicana de Actualización y Divulgación Médica, ¿no? Este curso estoy muy feliz porque es el primero que vamos a tener profesores invitados. Yo soy fan de estas personas, son mentores míos, son pues pioneros en muchas de sus áreas y de alguna manera están interconectados muchísimo con lo que yo hablo en el curso. Pero no van a repetir lo que yo digo, sino que nos van a ayudar a compenetrar ciertos conceptos o mismo hablarnos desde sus propias experiencias de vida en cómo, por ejemplo, el doctor Dieter Lenoir ha integrado la agricultura y el conocimiento de la tierra con la medicina, ¿no? Y cómo el agricultor y el médico deben de tomarse de la mano, sí o sí, para el futuro de la salud, no solamente de las personas, sino de la civilización y del planeta. O la doctora Carla Paniagua, ella es una pensadora de futuros y habla mucho del diseño social y del diseño inteligente. Y entonces vamos a hablar de cómo aterrizar modelos complejos para poder aplicarlos en nuestra práctica diaria con nuestros familiares o en nuestros negocios, en nuestras clínicas, en nuestras empresas o donde sea que colaboremos, ¿no? Y bueno, cada quien tendrá su tema que será y estas sesiones no serán... Estas sesiones las vamos a agendar entre todos para tratar de que la mayoría puedan en vivo y valga la pena estar todos juntos, ¿vale? Lo que sí les recomiendo es que se inscriban a esta, que es, digamos, también parte del curso, aunque esta es una clase abierta y gratuita al público, con James Maskell. De hecho, yo hablo mucho de James Maskell y de lo que él nos ha enseñado. Voy a tener una conversación con él la próxima semana, entonces les invito a que se inscriban a este Zoom, es el próximo jueves. Y vean esta conversación porque va a estar muy buena, es de pensamiento sistémico, pero muy aterrizado a lo que él ha hecho en Estados Unidos, con los determinantes sociales de la enfermedad, con las nuevas tendencias en el ámbito de salud, cómo está cambiando la política en algunas cosas en Estados Unidos, cómo los médicos están cambiando su manera de hacer salud y practicar la medicina a través de esquemas más de membresías y más multidisciplinarios, ¿no? Entonces se los recomiendo muchísimo. Ya por último, el costo cuesta 3 pagos de 3,250. Si alguien necesitaría más facilidades, lo podemos hacer sin ningún problema. Hay una garantía, si tú te inscribes y a la tercera sesión no es lo que esperabas por cualquier razón, hay un reembolso del 100%. ¿Sale? Yo te invito a que lo pruebes y también si quieres platicar un poquito más al respecto de esto, si es tu momento o no es tu momento, fechas, conceptos, si es para ti o no, me puedes escribir y lo podemos platicar, ¿no? Se puede pagar con depósito o directamente en la página victorsadia.com y ahí puedes escoger tu plan de pagos y hacerlo, ¿no? Y la garantía es de 100% de reembolso en caso de que no te guste. Entonces ya voy terminando esta parte, ahorita voy a abrir para preguntas y comentarios, pero pues yo los invito a seguir profundizando el pensamiento complejo, independientemente de que se unan al curso o no. Siempre arriésguense a ir por el camino que los hace pensar de una manera difícil y diferente. Júntense con personas que pues de alguna manera pues quieran hacer lo mismo, porque el pensamiento complejo es mucho mejor en equipo.
y también más divertido. Y en particular en este espacio, pues vamos a aprender nuevos lenguajes, más perspectivas, mucho trabajo interno, ¿no? Aquí va a haber mucho trabajo confrontante, a veces incomodante, pero con el afán de hacernos crecer, ¿no? Y sobre todo yo te diría que lo más importante de este espacio es la conexión que vamos a lograr entre nosotros, porque pues la comunidad, como dice James Maskell, es lo que genera la salud. Entonces, este curso se hace en grupo y les quiero decir que la gente que ya está inscrita pues está juntando gente muy padre, de muchas disciplinas diferentes, pero que tienen esta misma visión y es muy enriquecedor. Entonces, bueno, si a alguien le interesa inscribirse o platicar conmigo, escríbanme un correo y lo checamos. Por ahora quiero agradecer muchísimo su atención. La verdad me sorprendí que estuve en tiempo. Hablé un poquito rápido, pero bueno, es para también sé lo sagrado que es el tiempo de todos nosotros. Y tengo algunos minutos si quieren platicar sobre la clase Pensamiento Complejo, Sistémico o simplemente saludar, pues agradecerles su atención y pues espero verlos en el curso en 2 semanas.